Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que cuidadosamente escoge hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas lindas por este precioso país. Algunos los hacen dentro de Honduras, algunos lo hacen fuera del territorio patrio. Hoy tenemos un invitado especial que nació el 29 de septiembre de 1946 en la localidad de Camasca, Intibucá. Es poeta, médico, narrador, crítico de arte, historiador, catedrático, periodista, creador de antologías de poesía y, como si fuera poco, editor de revistas, director de la Academia Hondureña de la Lengua, presidente también de la Academia Hondureña de Geografía e Historia, integrante del Tribunal de Honor de la Asociación de Prensa Hondureña. Se desempeñó como catedrático durante muchos años en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras e inclusive candidato en la actualidad y candidato en 2009 a ser rector de la Universidad Autónoma. Pero en cifras, este invitado especial que tenemos hoy ha escrito 10 cuentos pequeños, él me va a corregir, 10 cuentos pequeños, 5 antologías, 3 diccionarios, múltiples ensayos en historia, 11 trabajos solo en medicina, y aquí viene algo muy particular, 16 reconocimientos nacionales e internacionales, que van desde el Premio Nacional de Literatura hasta la medalla del Consejo de la Paz, Consejo Mundial de la Paz en Helsinki. De las palabras de un extraordinario intelectual hondureño, dice que nuestro invitado especial es, y cito textualmente, uno de esos preclaros intelectuales latinoamericanos que son versátiles en muchos campos. Tenemos como invitado especial al doctor Víctor Manuel Ramos. Bienvenido, doctor. Gracias y muchísimas gracias por esas palabras tan alentadoras. Pues realmente las palabras solo dicen la trayectoria que usted ha tenido. Estamos muy entusiasmados de tenerlo como invitado. Tenemos mucho que aprender de usted en estos pocos minutos que lo vamos a tener. Así que vamos a hacer un uso inteligente del tiempo. Pues yo también estoy muy encantado, sobre todo saber que voy a tener a jóvenes como auditores, porque yo he sido docente a lo largo de mi vida y ha sido una carrera que me ha apasionado, formar muchachos. Por supuesto. Formarlos para que vayan por el camino derecho. El camino derecho. Vamos a comenzar con una frase célebre de aquel médico y académico español José de Letamendi, que decía, el que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Y creo que es muy apropiado para usted porque hay tantas cosas que hablar de lo que le gusta, de lo que le apasiona y de lo que usted es bueno. Pero yo quiero comenzar desde el principio. Camasca, Intibucá, cuéntenos esos primeros años de infancia. ¿Usted se vino en primaria para acá o estudió su primaria y secundaria ahí? No. Mi abuela murió y mi madre tuvo que ir a trabajar a Camasca. Allá se casó. Y nací, el matrimonio no fue muy afortunado, de tal manera que a los pocos meses de haber nacido yo vine para La Esperanza. Vino para La Esperanza. Y luego por esos avatares de esa época a mamá le quitaron su trabajo, consiguió trabajo en Jesús de Toro y ahí fue donde yo pasé mi infancia y mi primaria. Fue un tiempo muy lindo. Otoro era un pueblo pequeño, un pueblo olvidado como todos los de Honduras, pero había mucha magia ahí. La gente contaba historias maravillosas. Todos habían visto al Cadejo, a la Sucia, se habían enfrentado con el diablo. Y yo recuerdo que nos reuníamos en la plaza, sobre todo cuando había luna, y llegaban los mayores a contar esas historias. Y ahora, haciendo retrospectiva, me acuerdo que todos al terminar la sesión de los cuentos teníamos miedo de volver a la casa. Pero no solo nosotros, ahora volviendo las imágenes de ese pasado al presente,
también los viejos contaban las historias y tenían miedo. También tenían miedo. Tenían miedo. Pero las contaban tantas veces que yo pienso que terminaban pensando que todo aquello era verdad. Era verdad, claro, claro, claro. Y además cuando está en la camaradería de los amigos y todo, como dice usted, y propicio, si hay noche, si hay luna. ¿Cuándo, doctor, usted decide estudiar medicina? ¿En qué momento? ¿Se acuerda ese momento en donde usted dijo, Sí. vamos a proseguir? Pues con la carrera? cuando yo llegué de Otoro a La Esperanza a hacer la secundaria, porque en Otoro no había colegio, entonces allí me topé con los profesores de literatura. Ya en Otoro yo me había... leía mucho libros siendo niño en la escuela. Entonces me impresionó lo de las clases de español, la gramática, la perceptiva literaria, pero nosotros pasábamos esperando los chicos que llegaban desde aquí, Tegucigalpa, que estudiaban, llegaban en las vacaciones, y yo siempre trataba de acercarme a ellos, hacerme amigo de ellos para preguntarle qué es la universidad, cómo funciona la universidad, qué es lo que hay que ir a hacer ahí. Y entonces además, aquí entre nos, realmente mi vocación era la música, porque mi abuelo era músico, sí. Y bueno, he sido un amante de la música, he escrito mucho también sobre música. Aquí en un tiempo yo era el que hacía la crítica de los conciertos en el Teatro Nacional y conozco mucho, tengo una historia de la música en Honduras, escrita y publicada. Pues entonces dije yo, bueno, como músico no voy a comer, como escritor tampoco. Entonces... ¿Y le gustaba igual música, sí, escritura? Sí, sí. Pero dijo, me voy por medicina. Me voy a ir por la medicina porque me va a permitir ganar para vivir. Pero fíjese, en ese tiempo decía, yo lo que quiero, si llego a ser escritor, es tener independencia para decir lo que yo quiero decir. Bueno, y primero fui a San Pedro a hacer el bachillerato, porque yo me había hecho maestro en La Esperanza. ¿Usted tituló de maestro en La Esperanza? En La Esperanza. Y fui a trabajar con la UNAI, con don Ibrahim Gamero, que fue un guía extraordinario conmigo. Él era el director de las escuelas de la UNAI. En la noche yo venía a San Pedro, a la escuela de música de San Pedro. Sí. Y estudiaba violín. Mi profesor era don Juan Tutó de Fen. Yo en un año hice lo que mis compañeros hicieron en 5 años, pero desgraciadamente ya me tuve que venir para acá porque ya yo tenía fijada, don Ibrahim no quería que me viniera, mi meta, y traía ahorros de allá porque yo ganaba 200 lempiras, mientras en el estado ganaban 100 lempiras, yo vivía con 100 y guardé 100. Eso me ajustó para poderme sostener aquí durante el primer año, y ahí fui buscando trabajo en los colegios en la noche, consiguiendo una beca, y así pues pude estudiar. Para poder estudiar medicina aquí en Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa, sí. Muy bien. Y usted estudia su carrera de medicina y se gradúa, se titula de médico, pero muy pronto comienza como catedrático, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. Bien, bueno, cuando nosotros entramos al primer año de medicina éramos aproximadamente 1,200. En el 50 éramos 12 secciones del CUEG. 1,200. En el segundo año nos redujeron a una sección de 70 alumnos. Y llegamos al último año, yo sin perder ningún año, y mis 7 compañeros, solo 7 de los 1,200. La escuela era muy dura. ¿Se graduaron? Sí. De los 1,200 que entraron, solo se graduaron 7. Bueno, se graduaron otros, pero ya... Después. Después, sí, después. Estaba yo yo fui buen alumno. En la Facultad de Medicina, una vez me dieron un premio como mejor alumno de la Facultad de Medicina. Después resulta que yo fui un poco, que no toleré la represión que había en la Facultad de Medicina, donde el día que inaugurábamos clase llegaba un profesor y decía,
tú, usted y usted, no los quiero ver más en clase porque no los voy a dejar pasar. Entonces, el grupo mío terminó con eso. Y por supuesto, yo me creé la malquerencia de muchos profesores que me hicieron la vida imposible. Aún así, pues yo me gradué con un índice de 89%. 89%. Y en La Habana me gradué con una nota de 99% en un examen público y oral. En La Habana. Sí. Y ahí se graduó de anestesiólogo. Que esa era la especialidad que prosiguió después. Así es, sí. Estando yo, mientras hacía el servicio médico social, que ya estaba preparando mis maletas para venirme, y ya pensando qué iba a hacer de mi vida, recibí un telegrama del doctor Espinosa Amurra en donde me ofrecía ser catedrático de la facultad, pues pienso yo como un premio a mi desempeño como estudiante. Lo pensé mucho, pero yo quería mucho mi carrera como docente y vine a trabajar. Tuve mucho éxito en la Facultad de Medicina. Mis compañeros, los cursos usualmente matriculaban 30 alumnos. Conmigo se matriculaban 120. Dios mío. Sí, todos querían estar conmigo. Porque, ¿y qué clase daba, doctor? Disculpe. Daba la clase que los chicos consideraban la más difícil, la anatomía del sistema nervioso, de donde aprendí muchísimo. Anatomía del sistema nervioso. Sí. Y como yo, cuando estudié medicina, cuando llevé esa asignatura, el libro era muy, muy duro, muy difícil de entender, entonces yo escribí un libro de anatomía del sistema nervioso hecho para los muchachos nuestros. Qué maravilla. Que tuvo mucho éxito. Yo creo que sus alumnos estudiaban con el libro que usted había escrito. Así es, sí, así es. Los míos, porque los otros no, los otros profesores más bien perseguían mis libros. Porque pienso yo que el criterio de ellos era de que un indio no podía escribir un libro de medicina, que solo los norteamericanos eran los únicos que podían, y no es verdad. Sí se puede. Yo me muevo ahora, o nos movemos al mundo de hoy, al rol tan importante que usted tiene. Pronto vamos a ir a un receso, pero le hago esta pregunta antes de irnos al receso. ¿Cómo siente usted en este momento, con su experiencia tan vasta como docente, como escritor, cómo siente usted que está el nivel intelectual de nuestros estudiantes en las universidades? ¿Cómo siente que lee el hondureño hoy? ¿Lee poco? ¿Escribe mal? ¿Cómo percibe usted el nivel intelectual, particularmente comunicativo del hondureño? Pues se lo voy a decir con mucha tristeza. Yo en los 30 años que fui profesor de la Facultad de Medicina, lo que vi fue un deterioro permanente. Y intenté varias veces ser el decano para remediar esas cosas. Tenía yo ideas nuevas, porque he estudiado mucho cómo funcionan otras universidades, claro. He estudiado pedagogía. Nunca me dejaron, a lo sumo llegué a vicedecano, hice muchas transformaciones, pero no era el decano, yo no podía tomar grandes... Vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas. Sí. También fui director de la carrera de medicina, jefe de departamento. Por ejemplo, cuando yo fui vicedecano, introduje en la universidad el sistema de requisitos, porque conmigo era por curso. Si yo perdí una asignatura, tenía que repetir todo el año. Y yo introduje ese sistema, introduje un sistema en donde si el chico perdía una asignatura, pues podía hacer la reposición del examen, claro, en donde estaba más bajo. Y bueno, hice muchos avances en la enseñanza, que no fue fácil introducirlos. En una ocasión yo fui director del departamento de morfología y yo introduje un nuevo sistema de enseñanza, suprimí los exámenes tradicionales y, por ejemplo, en anatomía, el chico llegaba, ya sabía qué era lo que se iba a tratar
Entonces, al llegar tenía que resolver un examen de 5 preguntas. Durante la clase tenía que responder 5 preguntas. Y al final de la clase tenía que resolver otra vez el examen primero. Y allí mismo, porque eran 5 alumnos por maestro, el maestro tenía que calificarle las 15 preguntas y llenarle una tarjeta al estudiante y una con la que se quedaba él. Los resultados fueron espectaculares. De 80% de reprobación yo pasé, no, 75% de reprobación yo pasé a 80% de aprobación. De aprobación. De muchachos que sacaban solo 60%, pasé a una suma grande de muchachos por encima de 80%. ¿Por qué? Porque ahí tenían que estudiar todos los días para poder ganarse los 3 puntos que estaban en juego. O sea, la exigencia era diaria. La exigencia. Pero entonces los profesores, claro, los puse a trabajar. Eso no les gustó. Se fueron a la huelga. La rectora era doña Ana Belén. Ella me llamó como a las 10 de la mañana para preguntarme qué era lo que pasaba, que por qué estaban en huelga. Yo le llevé una exposición. En ese tiempo se usaban diapositivas y le mostré todas las estadísticas, todos los logros que habíamos hecho. Y me dijo, eso es lo que hay que hacer en toda la universidad. A la 1 de la tarde me había despedido como jefe de departamento. No puede ser. Doctor, vamos a parar aquí porque vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir aprendiendo de este ilustre médico que también se dedica a muchas otras cosas más. Ya volvemos. Continuamos con nuestro invitado especial, el doctor Víctor Manuel Ramos. Doctor, usted es el director de la Academia Hondureña de la Lengua hoy en día. ¿Cómo podríamos nosotros, los que somos profesores, los que somos papás, los que somos ciudadanos, ayudarle a la academia a mejorar la forma en que escribimos, a la sintaxis, a la semántica, a la ortografía? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos aconseja usted? Usted nos va a dar la receta. Como buen doctor, nos va a dar la receta para poder mejorar nuestro nivel. ¿Qué hacemos? Pues la academia hace el trabajo. Ahora, antes fundamentalmente lo hacía la Real Academia Española. Sí. Pero ahora tenemos una asociación de academias y ya no existe el diccionario de la Real Academia, sino el diccionario de todas las academias de español del mundo. Entonces, la academia fija las normas, las reglas de cómo hablar bien, pero ninguna academia tiene capacidad coercitiva para decir usted va a hablar de ninguna parte del mundo. Manera. Al contrario, yo creo que las academias ahora tienen una actitud totalmente diferente y están viendo cómo, porque el lenguaje es espontáneo y él se va transformando no porque lo quieren las academias, sino por la necesidad. Por ejemplo, ahora tenemos tantas palabras nuevas que no existían hace 20 años. Acceder, por ejemplo, que la gente dice accesar, postear, whatsappear. ¿Y qué tienen que hacer las academias si esas palabras las impone el uso? Pues las tiene que integrar en el... Que hay ciertos intelectuales que no les gusta. Sí, pero bueno. Y lo otro es, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, que las academias se oponen a eso. No lo va a aceptar el pueblo eso, porque eso es una imposición demagógica de la gente que está en los gobiernos, ¿verdad? Entonces, ellos quieren quedar bien, pero con eso no resuelven nada. Con que yo les diga niñas y niños, o que llegue a la casa y diga, ¿qué tal están hijos, hijas e hijes? No, eso tampoco resuelve nada, porque el lenguaje, el hombre tiende a ser ahorrativo en el lenguaje. Entonces, entre menos palabras usa, mucho mejor, mucho mejor. Pero sí, por supuesto, yo creo que quienes vamos a la universidad, que quienes vamos al colegio, tenemos que recibir la orientación de nuestros profesores, de nuestros catedráticos, porque no es correcto
que un periodista, que un médico, que un abogado salga hablando como un campesino. Pues tiene que hablar ya con alguna, completamente de acuerdo, con alguna propiedad. Y eso pues lo da fundamentalmente más que lo que le enseñan a uno en la universidad en clases de español, la lectura. La lectura yo descubrí como profesor de neuroanatomía que es el tónico que fortalece el cerebro. Yo les decía a mis alumnos, no sean brutos, no anden comprando que cerebro nervón, que esto y que lo otro, que vitamina del neurobión. No, eso es mentira. Eso es, ustedes se ponen la inyección ahora y a las 2 horas están orinando los 240 pesos que les costó la inyección. Pero si compran un libro, ahí sí se van a fortalecer. Un verdadero tónico. Su verdadera, su intelecto. Y yo quería preguntarle algo bien particular. Usted es un polímata, es un intelectual que tiene muchas... En el prisma de sus intereses hay muchas aristas, que es historia, que música, que medicina. Soy agricultor también. Agricultor. He introducido variedades nuevas al país. Imagínese. Pero mi pregunta es, ¿usted siente que el mundo se está encaminando más bien a la especialización? Porque ahora es que buscan que nosotros tengamos que maestría, que doctorado, que un certificado. Yo, en mi punto de vista muy personal, es que el conocimiento es universal y que tenemos que saber de todo. ¿Cómo percibe usted el mundo de hoy que casi lleva de la mano a los jóvenes a especializarse? Y entonces nos encontramos con un profesional que ya no puede hablar bien porque es ingeniero en electrónica. Y entonces ya no, porque como es ingeniero en electrónica, son números los que maneja. Y ya no puede escribir, no puede redactar, no puede leer o escribir poesía. ¿Qué sabor de boca le deja a usted el mundo de hoy con esta especialización? El mundo va para ahí. Yo les decía a mis alumnos, pues es que ustedes en la vida no solo van a ser médicos, van a tener una mujer, van a tener hijos, van a tener amigos. Entonces hay que tener en la cabeza otro bagaje con el cual tenemos que relacionarnos. Está bien, lo de la medicina es para que ustedes se relacionen con sus pacientes, con sus compañeros de trabajo en el hospital o en la clínica, con el director del hospital, con el ministro de salud, pero salido de ahí es otro mundo al que nosotros tenemos que enfrentarnos y también tenemos que disfrutarlo, así como disfrutamos nuestra profesión. Sí. Y para eso, pues, los libros, el cine, las exposiciones de pintura, todas las actividades culturales que son las que llenan el espíritu. Y a usted le han llenado el espíritu desde muy chico. Sí, porque desde muy jovencito leía, muy jovencito música, muy jovencito arte. Realmente hay tanto que aprender de usted. Pues en casa de mi mamá en La Esperanza, cuando mamá se fue, trasladó para La Esperanza, ahí estaba la casa de mi abuela, ahí nos fuimos a vivir. Yo tenía árboles de durazno, de ciruela, de manzana, de pera, hacía los injertos. Fui miembro de un grupo que patrocinaba la idea que se llamaba Estica. Y me acuerdo que nos pusieron a crear a cada uno un cerdo, el mío que llegó de un tamaño no así. Puede ser. Y de ahí se me escapó y tuve que irlo a buscar y venderlo. ¿Le escapó? Sí. Y no sé cuántas libras pesaba, pero era un animal enorme. Y todo lo que sí yo le puedo decir es que todo lo que he hecho le he puesto pasión. Eso no me queda la menor de las dudas. Vamos acercándonos dentro de poco al final del programa, que ha sido muy bonito. Yo quiero preguntarle de todos los reconocimientos que ha tenido muchos local, regional, nacional, internacionalmente, de todos los reconocimientos que usted ha recibido, ¿hay alguno que que recuerda con especial aprecio, afecto, que fue especial? Bueno, mire, yo gané un premio en Guatemala, el Premio Centroamericano de Literatura Infantil. Yo fui allá y me topé a recibir el premio.
me topé con el que recibió el segundo lugar, que era un famoso escritor salvadoreño. Entonces dijo que eso era injusto, que el premio era de él. No, pero hombre. ya el premio ya está dado y me lo dieron ¿Y a mí. usted qué tiene que ver con eso? ¿A usted se lo dieron? Lo otro que pasó es que, bueno, me dieron los 2,000 quetzales y estando ahí recibí una invitación del ministro de Cultura del estado de Chiapas para que fuéramos a un encuentro de escritores. Me fui para allá. Al regreso, de Guatemala, sí, ¿no? Para allá. Al regreso nos mandaron a dejar en un bus oficial y nos asaltaron. Se quedaron con los 2,000 pesos. No. Pero en el camino de Guate a México, o ya de México de regreso. No, dentro de Guatemala. Dentro de Guatemala. Pero lo que yo me acuerdo es que los asaltantes, que eran más de 20, Wow. creo que ahí había un hondureño, porque a mí me trató con alguna deferencia. Ahí andaba Eduardo también. Me puso el pasaporte en la bolsa, me devolvió el reloj. Y realmente no nos golpearon, ¿verdad? Pero sí, a mí me pusieron la bota en la cabeza, me tiraron al piso y una ametralladora también. Ser. Después de recibir el premio en Guatemala. Sí. Ahí en Guatemala. Sí, entonces me robaron los 2,000 quetzales que eran parte del premio. Ya no teníamos como, solo tenía mi billete. Ya no fue a Chiapas. No, sí fuimos, es que fue al regreso, que ellos nos mandaron a dejar. Ya. Pero lo que a mí me llamó la atención era el odio con que trataron al chofer mexicano, que le decían que lo iban a matar, que era un mexicano pinche, bueno, una cosa horrorosa. Pero pues, dije yo, después nos comprometimos a hacer que todos íbamos a escribir una crónica de lo que había pasado. Claro. Pues no lo hicieron todos, no lo hicieron todos. Por supuesto. De todo lo que usted ha escrito, yo creo que esta es una pregunta un tanto difícil. Y no sé si se va a ir por el lado emocional o por el lado literario. La respuesta. De todo lo que usted ha escrito, ¿cuál es su producción favorita? Bueno, sí, es que los libros son como hijos, hay que quererlos a todos. Ese libro verde que tiene ahí ha gustado mucho. Que es el Crónica de Viaje. Sí. Recibí un premio con él. Catán fue el jurado. Por supuesto, nadie sabía que era mi libro, porque eso se manda con una plica. Claro. Y me dieron el premio y a todos lados donde lo he llevado les ha gustado. Les ha gustado. Es una crónica de un viaje que hizo mi madre antes de que yo naciera, entre La Esperanza y La Lima. Relato cómo era en ese tiempo la vida, cómo era el transporte. De La Esperanza a Ciguatepec era lomo de mula. De Ciguatepec al lago. Acabo de venir yo de La Esperanza. Bueno, y no hay, esa carretera está hecha una piltrafa. Sí. De Ciguatepec al lago era en Baronesa. El lago no tenía la carretera periférica, se subía a la Baronesa en una barcaza, el ferry le llamaban, y se llegaba hasta Potreríos, hasta ahí llegaba la carretera y de ahí había que irse en tren. Después ya más tarde, cuando yo tenía como 6 años, volvimos, esa vez iba yo y mi hermano, hicimos el viaje y 2 cosas me impresionaron a mí. Uno, la locomotora, a ver aquel gigante que echaba vapor. ¿Y fue su primera vez en la locomotora? Sí, por supuesto. Y lo otro fue la rocola. En Potreríos, ¿La rocola? Sí. Había que hospedarse en las pensiones, ¿verdad? Y las pensiones tenían una cantina. Pues en una de esas cantinas había una rocola. Yo me escapé de mi madre y me fui a echar debajo de una mesa en donde estaban sentados unos borrachos. ¿Tenía 10 años de edad usted? No, 6 años. Y viendo la rocola que cambiaba de colores, porque nunca la había visto en la vida, ¿verdad? Y los borrachos con aquellos zapatos sucios, porque eran campeños, con sus machetes, sus pistolas. ¿Y usted estaba debajo de la mesa? Yo debajo de la mesa, mamá desesperada buscándome, que me encontró y me llevó de regreso a la habitación tirado de la oreja. Qué maravilla, doctor. Hay tanto que hemos aprendido de usted hoy y hay tanto que aprender, pero el tiempo nos lleva a la última pregunta. Esta última pregunta se la hacemos siempre a todos los distinguidos invitados especiales. Y la pregunta es, hoy,
¿cuál cree usted que es la clave de lo que lo ha llevado aquí? A ser un prolífico, versátil, autor, escritor, poeta. Si pudiéramos identificar la clave de lo que lo ha llevado aquí, ¿cuál sería? Yo creo que la clave del éxito para cualquiera es tomar decisiones. Y cuando se toman decisiones, uno tiene que ejecutarlas, no importa los obstáculos que se presenten. Bueno, no todo es posible, ¿verdad? Pero yo las cosas que me he propuesto las he logrado, porque he sido tenaz. Por ejemplo, estudiar medicina no fue fácil para mí. Es decir, yo era un muchacho que... Mamá me decía que me iba a ayudar, pero yo decía, mamá, no, si usted tengo unos hermanos, usted ocúpese de ellos, yo veré cómo hago. Y bueno, yo logré una beca, eran 100 pesos mensuales. Logré que Jacinto Zelaya me diera clases en el Guilla en Zelaya, en donde también los alumnos me recuerdan con mucho cariño cuando los encuentro en la calle. Y bueno, cuando uno en la vida se fija una meta y dice yo voy a ir ahí, no importa los obstáculos que haya, yo creo que se puede. Qué lección nos ha dado, doctor. Le agradecemos muchísimo su presencia y su participación hoy. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y le deseo muchos éxitos en su programa y a su televisora también. Gracias, doctor. Gracias a un equipo de primer nivel. Gracias a una audiencia. Realmente todos forman parte de un rompecabezas que hacen posible que este programa llegue a donde debe llegar. Y sobre todo que alcance esa meta, que es que todos los hondureños nos sintamos orgullosos, inspirados, motivados por muchos ciudadanos, hombres y mujeres en este país, que ponen en alto el nombre de él. Gracias y nos vemos la próxima semana.